Bienvenidos a una emisión más de Parlamento Abierto, con un homenaje luctuoso, aplausos y flores blancas sobre su ataúd presente en la tribuna de San Lázaro, este sitio que ocupó en 4 legislaturas, la más reciente como presidenta de la mesa directiva y presidenta del Congreso. Diputadas y diputados despidieron a la maestra, la doctora, la economista, la madre, abuela y luchadora social Ifigenia Martínez y Hernández. Grande como fue su contribución, el homenaje de cuerpo presente realizado el lunes 7 de octubre, a unas horas de su fallecimiento, convocó al Poder Legislativo y unificó el reconocimiento de diputados y senadores de las diferentes fuerzas políticas en torno a su vida. Pionera y fuerte, a sus 99 años de edad, apenas el pasado 1 de septiembre encabezó la integración de la actual 66ª legislatura. Decidida y de enormes convicciones, porque aceptó estar presente en la sesión del 1 de octubre para cumplir con la historia y ser la primera mujer en entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a pesar de que su salud se había mermado en las semanas previas. Había preparado un discurso, unas significativas palabras dirigidas a la nueva jefa del Ejecutivo, a la que fue su alumna y compañera de causa social. Un discurso que acentuaba el tiempo de mujeres y el tiempo de altura de miras, y que sin embargo no fue leído debido a su condición de salud, y que en este homenaje luctuoso fue presentado prácticamente como un mensaje post-mortem a los presentes. Un mensaje que cimbró a los miembros del Poder Legislativo al integrar palabras de unidad, de respeto y reconciliación. Un discurso que fue aludido por todos los oradores que lamentaron su pérdida, que dirigieron palabras orgullosas a sus hijos, nietos y bisnietos presentes, palabras que parecían salir de sus propios labios a través de una gran fotografía de ella colocada junto a su féretro, escoltado por grupos y grupos interminables de diputadas, diputados, senadoras y senadores. Relevante momento salpicado de gritos por Ifigenia, surgidos desde todas las bancadas. Los invito a ver lo sucedido en este importante homenaje a una mujer que simbolizó la lucha de las mujeres por alcanzar los espacios que hoy tenemos por delante. El lunes 7 de octubre se realizó un homenaje luctuoso de cuerpo presente por el sensible fallecimiento de la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Legisladoras y legisladores de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión destacaron su vida y obra en beneficio de la economía y la democracia del país. Cuando se convirtió en directora de la Escuela Nacional de Economía, la primera, académica antes, defendía con pasión en lo que creía. Cuando fue electa la primer senadora en esta ciudad, en la fórmula con Porfirio Muñoz Ledo, nunca cayó, nunca sucumbió al poder, ni al dinero, ni a los puestos. Le decimos que no está sola, que la lucha de la justicia y por la igualdad es de todas y todos, y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena, donde no haya distinción de género, clase o condición. Es tiempo de altura de miras, es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades, es tiempo de las mujeres. Soñar que se podía llegar a tener una mujer presidenta en nuestro país era casi impensable. Doña Ifigenia se atrevió a desafiar eso que parecía imposible. Hoy, las mujeres presentes en este Congreso mexicano están en una gran medida a la lucha que dio doña Ifigenia, siendo siempre una mujer congruente. Nunca olvidaremos su calidez humana, su pensamiento, sus enseñanzas y su legado invaluable a la academia, a la política y a la sociedad. La diputada Ifigenia Martínez ha dejado una imborrable huella en varias generaciones de mexicanos y mexicanas, desde aquellos terribles años de persecución estudiantil en donde defendió el derecho a la educación. La maestra Ifigenia Martínez fue una mujer de época, de esas que dedicaron toda su vida para contribuir
con su inmenso legado al fortalecimiento de la participación de la mujer mexicana en la vida pública. Ifigenia, como muchos la conocimos, bien le dio representación a la carga fuerte y poderosa de su nombre. Fue académica, política, líder social y, por qué no decirlo, revolucionaria. Su compromiso, su debate, su calidad a la hora de hacer el planteamiento de qué debía ser la economía y el Estado mexicano. Debatió y participó intensamente en una polémica internacional sobre el papel del Estado en la economía. Era una keynesiana convencida, sabía que el Estado podía modificar la vida de la gente. Hablar de la maestra Ifigenia Martínez es recorrer las diferentes etapas por las que ha atravesado México, sus mujeres, sus familias en sus luchas por la democracia y la justicia. Decenas, cientos de anécdotas se reúnen en los ámbitos donde ella pasó, construyó y dejó un legado. Desde la lucha intensa por la defensa de la autonomía universitaria en 1968, donde caminó al lado de los estudiantes y en algún momento se enfrentó al bloqueo del ejército, aludiendo: soy maestra, pasaré y defenderé a la universidad. Rebeldía que la hizo única en las causas sociales y políticas. También en 1988, cuando junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo construyeron nuevos horizontes políticos. Ifigenia Martínez, madre, abuela y bisabuela orgullosa, caminó al lado de su esposo y llegaría a Boston, donde se convertiría en la primera mujer egresada del doctorado de Economía de Harvard. Apenas el principio de muchas brechas que abriría para las mujeres en la academia, la política y la diplomacia, donde también dejó una herencia de programas a favor de la infancia de la Organización de las Naciones Unidas. Nacida en 1925 en la Ciudad de México, alcanzó el 1 de octubre pasado la consagración de un sueño al que contribuyó: ver llegar a la primera mujer a la presidencia de México y ser ella la encargada de transmitirle la banda presidencial. En sus 99 años de vida, también tuvo la oportunidad de recibir los más importantes y merecidos reconocimientos: las medallas Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM, su alma mater, y la Belisario Domínguez del Senado de la República, donde fue decana. Su ideario y legado quedan estampados en los espacios que ella pisó, y un notable resumen fue leído en la tribuna del Palacio Legislativo durante el homenaje luctuoso, donde casi advierte que está lista para morir y deja una enorme tarea a la actual generación en tiempo de mujeres, las que luchamos hasta el último aliento para llegar y participar en condiciones de igualdad, y que agrega: no descansaremos hasta lograr una democracia plena que no divida, que tienda puentes entre las diferentes fuerzas políticas. Recordemos a la mujer ejemplar, Ifigenia Martínez y Hernández. Paso a ti. Ifigenia Martínez y Hernández nació el 16 de junio de 1925 en la Ciudad de México. Economista, política, catedrática, diplomática mexicana y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estudió Economía Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y es la primera mujer mexicana en obtener una maestría en la Universidad de Harvard. Tuvo un papel importante en el movimiento estudiantil de 1968 y fue una de las principales defensoras de la autonomía universitaria tras la ocupación del ejército en Ciudad Universitaria. Fue asesora de la Secretaría de Educación Pública a cargo del doctor Jaime Torres Bodet, donde participó en la comisión que elaboró el llamado Plan de 11 años para la extensión y mejoramiento de la educación primaria en México. Diputada federal de la 50ª legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, donde presidió la Comisión de Presupuesto. Posteriormente, en 1980, fue nombrada por el presidente José López Portillo como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. En 1988 fundó la Corriente Democrática junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Subsecuentemente, en 1989, fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática.
Se convirtió en la primera senadora de la República electa por el Distrito Federal en la 54ª legislatura, representando a un partido de oposición. Asimismo, fue diputada federal en la 56ª legislatura y participó como coordinadora económica en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2000. Fue diputada en la 61ª legislatura del Congreso de la Unión, nombrada presidenta de la Mesa de Decanos, convirtiéndose en la primer mujer de izquierda en tomar protesta constitucional a las y los diputados federales. En 2016, fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en el marco de la reforma política del Distrito Federal, donde participó activamente en la elaboración de la primera Constitución para la Ciudad de México. Paralelo a su vida política, la maestra Ifigenia Martínez participó activamente en ámbitos académicos y culturales, como investigadora, columnista y conferencista, destacando su obra La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México, de 1960, estudio pionero en la maestría que permanece relevante hasta la actualidad. Integró el Consejo General Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fundadora y socia de la Fundación UNAM y la Academia Mexicana de Economía Política. Sus aportaciones a la academia, la economía y la política la han hecho merecedora de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan Premio Nacional de Economía del Banco Nacional de México, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, Medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la Cámara de Diputados, imposición de su nombre a la Sala de Protocolos de la Mesa Directiva del Senado de la República, Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guerrero, y la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue senadora en las 64ª y 65ª legislaturas por Morena y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 66ª legislatura del Congreso de la Unión. Fue responsable de transmitir la banda presidencial a Claudia Sheinbaum durante la sesión solemne de transmisión del Poder Ejecutivo. Es así como recordamos a la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, por su liderazgo femenino y como una gran mujer que dio múltiples batallas por la democracia y la justicia en nuestro país. Un ejemplo que abre paso a las generaciones futuras. En la sesión de este martes 8 de octubre del primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura, diputados y diputadas continuaron con la discusión y votación de la agenda de reformas constitucionales de las presentadas por el Ejecutivo. En esta ocasión, la relacionada a vías de transporte ferroviario, una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política con el propósito de que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Tras 7 horas de análisis y varias rondas de posicionamientos de las diferentes fuerzas parlamentarias, la propuesta alcanzó unanimidad con 472 votos y mayoría constitucional calificada, no sin antes escucharse diversos cuestionamientos. Los grupos parlamentarios de oposición mostraron su apoyo a esta reforma que mejora la movilidad y actúa como motor de desarrollo, pero representa desafíos de seguridad y transparencia. Así lo aseguraron los diputados del PRI, Arturo Yáñez, Noel Chávez y Humberto Ambriz, al proponer un programa nacional de desarrollo con un mapa de riesgo de vías y trayectos. A ello se sumó el diputado José Manuel Hinojosa Pérez del Partido Acción Nacional, con la exigencia de asegurar la dignidad humana y evitar que los trenes de pasajeros sean medio de tráfico de personas. Sergio Gil, diputado de Movimiento Ciudadano, puso énfasis en no dar un cheque en blanco para más obras faraónicas y sin rendición de cuentas. Esta sesión, la primera dirigida por el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, electo en sustitución de la maestra Ifigenia Martínez, fue dedicada con un minuto de aplausos a los luchadores sociales, Demetrio Valleja y Valentín Campa. Las opiniones de los grupos mayoritarios a favor de la iniciativa, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, coincidieron por su parte en la importancia de esta reforma como detonante de bienestar y desarrollo con energías limpias de manera rápida, segura, eficiente y económica a lo largo de 18,000 kilómetros de vías, pero también en la significación de revertir la privatización del sistema ferroviario, así lo expusieron. Una interesante jornada que veremos a continuación.
En la sesión ordinaria del martes 8 de octubre, diputadas y diputados aprobaron el dictamen por el que el Estado mexicano retoma el derecho para utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. La diputada Luz María Rodríguez Pérez resaltó que con la reforma se devuelve el control del transporte ferroviario al Estado para que sea el pueblo quien se beneficie de él. No se trata solamente de otorgar concesiones para la operación de las vías férreas. Se trata de establecer con claridad que el transporte de pasajeros es una prioridad para este gobierno y debe ser una prioridad para el desarrollo nacional. El ferrocarril de pasajeros debe ser el eje central de un México moderno y próspero. El diputado José Manuel Hinojosa Pérez expuso que las reformas planteadas ya están establecidas en los artículos 25 y 28 constitucionales. No es que no queramos un Tren México-Querétaro, es que el problema de seguridad en las carreteras debería de ser prioridad en la lista antes de exponer la vida de las personas y la seguridad, como es el caso del insurgente en Toluca, donde se han viralizado cientos de videos de asaltos y robos a transeúntes por los grupos criminales que ya son dueños del tren y sus inmediaciones. En el uso de la voz, el diputado Adolfo Alatriste Cantú expresó que las rutas conectan territorios y entrelazan corazones y memorias, formando un tejido que define quiénes somos como nación. Con el presente dictamen no solo busca corregir la equivocada decisión de privatizar los ferrocarriles de nuestro país, sino también proteger derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. Esta reforma reafirma el compromiso del Gobierno de México de promover la creación de infraestructura ferroviaria. La diputada Maribel Martínez Ruiz reconoció a quienes dedicaron su vida a esta gran industria nacional, construida a partir de la expropiación de los ferrocarriles, convirtiéndose en Ferrocarriles Nacionales de México por el presidente Lázaro Cárdenas. Estamos, compañeras y compañeros, ante una reforma que le otorga al Estado el dominio y la preeminencia sobre la industria ferroviaria, pero que permite plenamente la participación del sector privado. Así que no hay pretextos para que la oposición que tanto defiende los intereses privados vote en contra de esta reforma. El diputado Arturo Yáñez Cuellar reconoció que la movilidad es un derecho, no un privilegio. Esta gran reforma trae grandes retos, grandes temas y grandes desafíos. El primer reto, la inseguridad. De nada servirá conectar a México si los pasajeros a sus destinos están inseguros. De nada servirán estos motivos si el crimen organizado podrá hacer de las suyas en perjuicio de los pasajeros y de las mercancías. La diputada Patricia Mercado Castro señaló que una ventaja de este medio de transporte es que se puede compartir la infraestructura en los trenes de carga y así ser más eficientes. Coincidimos en el objetivo central de esta reforma constitucional, que consiste en modificaciones para que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, por lo cual el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares. El dictamen, aprobado con la unanimidad de 472 votos a favor, fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales. Esta semana, las y los diputados tuvieron una de esas largas sesiones de las que son características con el análisis de nuestra Carta Magna. Este miércoles, relacionada a la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, mediante la cual se plantea la recuperación de la Rectoría del Estado en actividades prioritarias como la energética, un tema sumamente relevante que inició su debate a las 11 de la mañana del miércoles y se prolongó hasta las 4 de la mañana del jueves con votación aprobatoria de la mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones. Así, en un dictamen procedente del Senado de la República, ahora la Cámara de Diputados modifica la naturaleza jurídica de empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado, lo que, a decir del Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde, sus impulsores, representa que empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, las dos grandes empresas de México, regresarán a ser del pueblo.
En los posicionamientos en contra, destacaron las reservas a la totalidad de los artículos, lo cual llevó a varias rondas de exposición y a 2 mociones suspensivas. Una por la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, al considerar que esta reforma provocará incrementos en la luz, que además será más contaminante. Y la otra del diputado Miguel Ángel Monraz de Acción Nacional, quien resaltó un retroceso en el país con riesgo de afectación a las finanzas públicas y el medio ambiente. Excepto una, el resto de las reservas y mociones fueron desechadas. En la discusión de las reservas, se aprobó suprimir que el Estado queda a cargo de la transición energética contenido en el artículo 27 constitucional, dado que el Estado no cuenta con la suficiente economía para ello. Así lo aclaró el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Con ello, la votación en lo particular fue de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. La reforma en cuestión establece también nuevas reglas para el uso de Internet y sistemas electromagnéticos, recursos naturales renovables y no renovables, generación de todo tipo de energía nuclear, eólica, térmica, así como el fin de monopolios, entre otras. En síntesis, una reforma de gran calado. En la sesión del miércoles 9 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que establece que el Estado queda a cargo de la transición energética y modifica la naturaleza jurídica de empresas productivas del Estado por empresas públicas del Estado. Al respecto, las y los diputados dieron sus posicionamientos. Nunca se ha quitado el derecho a invertir al sector privado. Simplemente lo que no les gusta es que estamos cambiando el despacho. Y hay que hablar del despacho. El despacho es que antes, primero se le daba la opción a los privados de sacar las energías limpias y después Comisión Federal, cuando es el mayor productor de energías limpias en este país, aunque no les guste. Se pretende reforzar el control estatal sin considerar el cambio que genera grandes retos importantes al sector por las dificultades económicas y operativas actuales de ambas empresas. Les comparto que hace algunos años tuve la gran oportunidad de trabajar en la empresa de todos los mexicanos, en Pemex. Sé perfectamente lo valiosa que es y le tengo un gran cariño a la institución. Quiero que le vaya bien a Pemex, quiero que le vaya bien a México. Uno de los principales propósitos de esta reforma es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sigan siendo no solo palancas de desarrollo, sino también garantes de los recursos de la nación que utilicen en beneficio de esta. En este orden de ideas se busca dejar claro el texto constitucional que la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional corresponde al Estado. Estamos planteando volver al estado de economía mixta, al estado de bienestar, porque no hay forma de que el Estado garantice el acceso a la luz como un derecho humano universal si no controla la Comisión Federal de Electricidad que ustedes privatizaron. Y no solo eso, la hicieron pedazos y no permitieron que entre las empresas subsidiarias que generaron hicieran convenio. El dictamen que hoy nos ocupa violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos. La no retroactividad de la ley y la prohibición de monopolios, entre otros, pues queda afectada con esta modificación, por lo que aprobar esta reforma generaríamos contradicciones entre disposiciones nuevas y las ya establecidas, ya que no existe jerarquía legal entre los artículos constitucionales, sino debe ser armonizados como parte de un mismo cuerpo. La razón para rechazarlo: la adecuación del marco legal y regulatorio tomaría tiempo. Por su complejidad pudiera ser hasta varios años y con esto se va a postergar las nuevas inversiones hasta la segunda mitad del sexenio en el mejor de los casos. Se requerirían reformar 12 leyes y varios reglamentos mediante un proceso que es técnicamente complejo. Adicionalmente a lo anterior, la licitación de nuevos proyectos con los cambios, con las nuevas reglas, podría demorarse hasta 2 años a partir de la eventual aprobación de la reforma. Tras varias horas de discusión, el Pleno solo aceptó la reserva presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva,
para modificar los artículos 27 y 28 del dictamen. Es momento de que el pueblo recupere lo que legítimamente le pertenece y que nunca le debió ser arrebatado: sus recursos, su energía y soberanía plena. Presento esta reserva a nombre de nuestro coordinador, doctor Ricardo Monreal, y a título personal, cuyo objetivo es fortalecer el dictamen en discusión y proteger nuestras fuentes de energía. Posteriormente, fue aprobado en lo particular por mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención. El dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia de áreas y empresas energéticas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Parlamento Abierto. Yo soy María Laura Álvarez. Nos vemos en la siguiente emisión.